Bienvenidos nuevamente a Hablando de Él. Esta serie está basada en el libro Introducción a la Historia de la Iglesia, del historiador cristiano Justo L. González. El contenido que compartimos corresponde a síntesis comentada y reflexión pastoral con fines educativos, y no sustituye la lectura de la obra original, la cual recomendamos ampliamente. En el episodio anterior conocimos a una iglesia perseguida, fiel hasta la muerte. Hoy entramos en un giro histórico decisivo con el capítulo 2, titulado La Iglesia Imperial o la Era de los Gigantes. Aquí veremos cómo la iglesia pasó de las catacumbas a las basílicas, del martirio al favor del imperio. El año 313 marca un antes y un después en la historia cristiana. Con el Edicto de Milán, el cristianismo dejó de ser ilegal. Por primera vez, los cristianos podían reunirse abiertamente, poseer bienes, construir templos y practicar su fe sin temor a la persecución. Bajo el emperador Constantino, la iglesia recibió protección y privilegios. Muchos vieron este cambio como una respuesta directa de Dios después de siglos de sufrimiento. Pero la historia nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando la iglesia deja de ser perseguida y comienza a tener poder? La paz trajo crecimiento, pero también desafíos. Las conversiones se multiplicaron, aunque no siempre por convicción profunda. Los cargos eclesiásticos comenzaron a atraer ambición. La fe corrió el riesgo de convertirse en costumbre social, más que en compromiso espiritual. La iglesia ya no luchaba por sobrevivir, sino por preservar su identidad. Este periodo nos recuerda que la comodidad también puede ser una prueba espiritual. Ante este nuevo escenario, surgieron tres grandes reacciones entre los cristianos. Primero, la aceptación entusiasta. Muchos interpretaron el favor imperial como el triunfo definitivo del cristianismo. Historiadores como Eusebio de Cesarea vieron en Constantino un instrumento de Dios. Segundo, el retiro. Otros creyentes, al percibir la pérdida de fervor espiritual, buscaron una vida más radical de fe. Así surgieron los movimientos monásticos, marcados por la oración, el ayuno y la disciplina. Tercero, la resistencia estructural. Algunos grupos, como los donatistas en el norte de África, se separaron de la iglesia oficial, acusándola de haberse contaminado al aliarse con el poder político. Estas reacciones reflejan una iglesia luchando por discernir cómo ser fiel en tiempos de prosperidad. A pesar de las tensiones, Dios levantó grandes figuras espirituales y teológicas, conocidas como los gigantes de la fe. Entre ellos destacan Atanasio de Alejandría, defensor incansable de la divinidad de Cristo frente al arrianismo, los capadocios, Basilio, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo y su hermana Macrina, quienes profundizaron la doctrina de la Trinidad. Ambrosio de Milán, quien recordó al emperador que incluso el poder político está bajo la autoridad de Dios. Juan Crisóstomo, gran predicador y reformador moral. Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, acercando las escrituras al pueblo. Y Agustín de Hipona, cuyo pensamiento marcaría a la iglesia durante siglos. Estos hombres y mujeres no fueron grandes por su cercanía al poder, sino por su fidelidad a la verdad del Evangelio. Durante este período, la iglesia ganó influencia, pero también enfrentó una tentación constante: confundir el reino de Dios con el poder del Estado. La pregunta dejó de ser, ¿sobreviviremos?, y pasó a ser, ¿cómo viviremos fielmente cuando somos influyentes? La historia muestra que la fe no florece necesariamente donde hay poder, sino donde hay obediencia. La Iglesia Imperial nos deja una lección profunda. El poder puede abrir puertas, pero también probar el corazón. La persecución revela la autenticidad de la fe. La prosperidad revela su madurez. Hoy, cuando la Iglesia tiene plataformas, voz e influencia, este periodo nos pregunta: ¿estamos usando nuestra influencia para glorificar a Cristo o para acomodarnos al sistema? Gracias por acompañarnos en Hablando de Él.
Si este episodio despertó tu interés por la historia de la Iglesia, te animamos a leer el libro Introducción a la Historia de la Iglesia, de Justo L. González, una obra clara y fundamental para comprender nuestra fe desde una perspectiva histórica. En el próximo episodio exploraremos la Iglesia medieval temprana, un tiempo de colapso político, pero también de fidelidad y esperanza.